Madrid no huele a incienso, huele a gasolina, a café derramado, a prisa. Es una ciudad que late sin pedir permiso, una máquina humana de ruido y luces. Por eso, cuando recibí aquella carta con un mapa y una cruz marcada sobre un barrio específico, mi primera reacción no fue miedo, fue incredulidad. ¿El mal?, pensé, prefiere el silencio en conventos aislados, casas antiguas, montañas sin testigos, pero esa noche comprendí algo que me estremeció en el mal. No se esconde de la multitud, se alimenta de ella. Llegué al barrio a pie, con la sotana oculta bajo un abrigo común. No por vergüenza, sino por prudencia. Las iglesias, en ciudades grandes, son visibles. Los altares clandestinos, no. El mapa me llevó a una calle estrecha, con edificios altos y ventanas donde nadie mira a nadie. En el número señalado había un local cerrado, una antigua tienda de música que ahora tenía la persiana pintada con grafitis. En el metal vi el símbolo, pequeño y casi elegante, pero inconfundible. Fue entonces cuando escuché la voz de una mujer detrás de mí. «Ah, no lo toquen», me giré. Era joven, quizá 30 años, con ojeras profundas y la mirada de quien ha visto demasiado. No era policía, no era periodista. Era algo peor, una superviviente. Me mostró una cicatriz en la muñeca y dijo: «Ah, ese símbolo no es decoración. Padre, es una lista». La palabra lista me golpeó con fuerza. Me dijo su nombre en Sofía N. Y añadió algo que me dejó helado. Yo estuve en Granada no como víctima rescatada, sino como infiltrada. Me explicó que había seguido un rastro, una red silenciosa que se movía por España como una sombra inteligente. «No son locos», dijo. «No son adolescentes jugando a brujos. Son organizados, y en Madrid. Están preparando una misa». Cuando pronunció la palabra misa, sentí un escalofrío de rabia. Esa noche entré en el local con Sofía y con Miguel, mi ayudante. No había luz, solo el olor en cera vieja, alcohol y un perfume metálico que no pertenece a lugares santos. Bajamos una escalera oculta tras un panel de madera, y al fondo, en una sala con paredes pintadas de negro, vi el altar. No un altar improvisado, un altar construido con paciencia. En el centro había un libro abierto, una copa y una lista de nombres, y el primer nombre era el mío. Hay expedientes que se sienten como una batalla aislada. Granada fue así, un lugar escondido donde lo oscuro se organizaba lejos de la vista. Pero Madrid fue distinto. Madrid fue la prueba de que el mal no está retrocediendo a cuevas, sino avanzando hacia los centros, no hacia el ruido, hacia lo cotidiano. Porque cuando todo está lleno de estímulos, nadie escucha lo esencial. Y así, la oscuridad puede levantar altares donde la gente cree que solo hay entretenimiento. Soy sacerdote y he aprendido a caminar con discreción, no por cobardía, sino porque hay guerras que no se ganan gritando. Esta historia se narra en primera persona, no para dramatizar, sino para que entiendas el peso real de ciertas noches donde el alma se sostiene por un hilo, y donde tu nombre aparece escrito en listas que nunca pediste. Este canal no pretende reemplazar la medicina, ni fomentar paranoia, ni alimentar supersticiones baratas. Aquí abrimos archivos algunos basados en hechos, otros recreados con fidelidad a patrones reales. Pero todos tienen una intención: a mostrarte que el mal no siempre se presenta como película. A veces se presenta como evento, como invitación privada, como mensaje en redes, como experiencia. Antes de abrir el expediente de Madrid, te pido algo directo. Suscríbete si quieres seguir acompañándome en estos archivos. Dale like si quieres que estas historias no se entierren. Y sobre todo, comenta desde qué país y ciudad estás viendo este episodio. Necesito saber dónde resuenan estas palabras, porque cuando el mal aprende a organizarse, la fe también debe aprender a mantenerse despierta. Ahora escucha, en Madrid no buscamos una casa embrujada, buscamos un altar escondido en plena ciudad. Sofía caminaba delante de mí como quien conoce el terreno. No tenía la arrogancia de un héroe, tenía la cautela de alguien que ha sobrevivido a un lugar donde no debía haber sobrevivido. Me explicó que había trabajado con un pequeño grupo de investigación privado,
una mezcla de expolicías y periodistas. Su grupo había desaparecido. A algunos los compraron, dijo con amargura. A otros los asustaron, aun cuando alguien dice asustaron con esa voz, significa rompieron. Me llevó a un café pequeño, lejos del local. Allí, entre tazas y ruido, me contó el mapa completo, en reuniones clandestinas, círculos de purificación, promesas de poder, de renacimiento, de muerte simbólica. La gente pagaba por entrar, pagaba por sentir algo que la vida moderna ya no le daban trascendencia. Y el mal, cuando huele hambre espiritual, vende veneno con etiqueta bonita. Le pregunté por qué se metió en Sofía. Bajó la mirada. Mi hermana, confesó se metió en esto. Un grupo de experiencias, un retiro nocturno. Luego volvió distinta en me, mostró fotos en una joven sonriente antes, y una mirada vacía después. No era posesión clásica, dijo, Sofía era colonización. Esa palabra me quedó clavada. Esa misma noche, fuimos al local. Sofía tenía una copia de la llave. Miguel rezaba en silencio. Yo caminaba con la cruz escondida bajo el abrigo. Abrimos la persiana. Apenas entramos, el polvo nos golpeó. En la pared, símbolos discretos como marcas de propiedad. Un olor agrio, humano y en el piso, restos de cera negra. Encontramos la escalera oculta, tal como dijo Sofía. Bajamos. El aire se volvió denso, frío, como si la ciudad entera se hubiera quedado afuera y ese sótano fuera otro mundo. Al fondo, el altar. Sobre una mesa de madera oscura había una copa metálica, un libro viejo y una lista escrita a mano. Miguel apuntó la luz en nombres. Nombres de jóvenes, de adultos, nombres tachados, algunos con fechas. Sofía se acercó y señaló un nombre el de su hermana. Estaba allí, con fecha próxima. Van a hacer algo, susurró. Entonces, escuchamos pasos arriba congelados. En la puerta del local se abrió. Voces, jóvenes, risas voz. Hoy sí viene gente, dijo alguien. La normalidad de esa frase me revolvió el estómago. Nos escondimos detrás de una columna. Observamos, bajaron 6 personas, 4 jóvenes. Un hombre mayor y una mujer vestida con elegancia. Traían velas, copas, una bolsa de cuero. El hombre mayor habló. Hoy tenemos invitados nuevos. Y también tenemos un nombre especial. Abrió la lista y la mostró como trofeo. El padre está cerca. Sentí un golpe interior. Miguel apretó los labios. Sofía me miró como si temiera que yo reaccionara impulsivamente. Pero no lo hice. El mal quiere tu impulso. Tu impulso es su instrumento en espera en el grupo. Empezó una oración deformada, no religiosa, sino teatral, en frases sobre liberarse, quemar el pasado, morir para eugenaser. Psicología mezclada con blasfemia. Eso es sofisticación. La mujer elegante sacó el libro. Lo abrió al verlo. Mi sangre se enfrió. Era un texto similar al manuscrito de Salamanca. No era el mismo, pero era parte de la misma familia. Ella recitó en latín una frase que reconocí, y al pronunciarla, la vela de uno de los jóvenes se apagó sin viento en el río nervioso. ¡Qué fuerte!, dijo Anne. ¡Qué fuerte!, como si el infierno fuera entretenimiento. Fue entonces cuando decidí intervenir no por heroísmo, por límite. Me levanté de la sombra, avancé hacia el altar y pronuncié mi primera palabra con una calma que yo mismo no supe de dónde nació. Basta. El grupo se giró. La mujer elegante me miró sin sorpresa. Sonrió como quien ve llegar al invitado principal. Y dijo: padre, gracias por venir. La mujer elegante se llamaba Laura. Lo dijo con naturalidad, como si estuviéramos en una reunión social. Tenía ojos claros, voz suave, perfume caro. Esa apariencia era parte del mecanismo en desarmarte. Me habló de energías, de transformación, de sanación, palabras bonitas para esconder una estructura oscura. Le respondí: no he venido a conversar, he venido a cerrar esto. Laura rió sin burlarse del todo, como quien se compadece. Padre, ¿usted cree que esto es demoníaco,
Porque le da miedo perder el control, dijo. Esa frase era táctica. Intentaba psicologizar lo espiritual, reducirlo a ego. Le respondí no temo perder control. Temo que ustedes lo ganen sobre otros. Anne Sofía dio un paso adelante, mostrando la foto de su hermana. Laura la miró como si fuera un objeto de consumo. El hombre mayor Mateo, sí, el mismo nombre, me observó con odio. No era el Mateo del monasterio, pero el nombre era señal. Me dijo, esto no es contra usted, esto es por ellos. Anne señaló a los jóvenes. Ellos quieren sentirse vivos. Y ahí estaba la mentira, ofrecer vida mediante oscuridad. Comencé una oración. Laura levantó la mano. No, ordenó. El aire se tensó. A los jóvenes se miraron nerviosos. Uno dijo, esto ya no me gusta. Pero... Era tarde. Cuando la gente asegura que quiere experiencias, raramente entiende el costo. Laura abrió el libro y recitó otra frase. Miguel gritó el nombre de Dios. En Sofía tembló. Las velas parpadearon. Uno de los jóvenes cayó al suelo, convulsionando, no como epilepsia pura, sino como pánico extremo. Yo me arrodillé junto a él, sin abandonar la oración. Le pregunté su nombre. Iván, sollozó. Yo solo quería olvidar. Laura se acercó y me susurró, nosotros también olvidamos. Nosotros borramos. Esa frase me llenó de rabia, porque el mal ama borrar recuerdos, identidad, culpa, para dejar vacío listo para ocupar. Le dije, usted no borra, usted roba. Laura sonrió. ¿Robo o rescate?, respondió. Mateo tomó una copa metálica y la levantó como si fuera cáliz. Hoy hacemos pacto, anunció. Hoy hacemos ofrenda. Miguel se interpuso. Yo lo detuve. Un movimiento impulsivo sería error. Necesitábamos romper la estructura, no pelear a puños. Sofía gritó el nombre de su hermana. Laura la miró con frialdad y dijo, su hermana no es suya. Esa frase, tan simple, tan cruel, revelaba el verdadero núcleo en propiedad. El mal siempre busca propiedad. Entonces hice lo que debía. Pronuncié el ritual Mayo. Laura retrocedió un paso. Mateo se enfureció. Los jóvenes empezaron a llorar, algunos a gritar. Iván convulsionaba. Yo seguía. Laura intentó hablar, pero su lengua se trabó, como si las palabras se deshicieran. Esa fue la primera grieta. Mateo gritó, «¡Cierre el círculo!». Los jóvenes se tomaron de las manos, formando un círculo alrededor del altar. Sofía quedó fuera, llorando. Miguel me miró. Entendía la trampa. Un círculo es símbolo de dominio, pero también es símbolo de cárcel. Y yo, en ese sótano de Madrid, comprendí que el altar no era el final. Era el inicio de un acto mucho más grande, un ritual público disfrazado de evento privado. El círculo se cerró, y el aire pareció endurecerse. Iván dejó de convulsionar y se quedó quieto, con ojos abiertos, vacíos. Laura miró el libro y comenzó a recitar con una precisión aterradora. Mateo sostenía la copa. Los jóvenes repetían palabras sin entender. El mal no necesita que entiendas, solo necesita que participes. Me acerqué al círculo con la cruz y el agua bendita. Al tocar el límite invisible, sentí resistencia, como si tocara vidrio. No era imaginación, era una barrera simbólica sostenida por voluntad colectiva. Sofía lloraba y me suplicaba con la mirada. Miguel rezaba. Yo respiré hondo y recordé algo. Ningún círculo humano puede ser más fuerte que la verdad divina. Pronuncié el nombre y rocié agua bendita en el suelo. La barrera se quebró como si fuera cristal. Uno de los jóvenes gritó. Otro cayó de rodillas. Laura dejó de recitar por un segundo, y ese segundo fue suficiente para entrar. Mateo intentó levantar la copa. La agarré con firmeza y la volqué. El líquido oscuro, vino mezclado con algo, se derramó. El olor era metálico. Laura gritó como si la hubieran herido. No. Voces se elevaron. El sótano se convirtió en caos. El caos era peligro, pero también
oportunidad. Tomé el libro y lo cerré con fuerza. Laura se abalanzó hacia mí, a Miguel la detuvo. Los jóvenes gritaban, lloraban. Sofía corrió hacia Iván intentando despertarlo. Iván parpadeó, volvió en sí y empezó a sollozar. Yo no quería. Mateo me miró con odio puro. No era odio personal. Era odio a la autoridad espiritual. Ustedes siempre vienen a arruinar la fiesta, escupió. Esa frase fue ridícula y por eso fue aterradora. Porque para ellos profanar un altar era fiesta. Le respondí: no arruino nada. Pongo límites. Donde ustedes ponen hambre. Laura, desesperada, gritó a los jóvenes: no se vayan, no rompan el pacto. Pero ya no era pacto, era trauma. Los jóvenes comenzaron a huir hacia las escaleras. Mateo los maldijo. Laura lloró de rabia. Sofía gritó: mi hermana, ¿dónde está? Laura sonrió con crueldad en el lugar correcto. Esa frase me hizo comprender que el altar de Madrid era solo un punto de reunión. La verdadera misa ocurriría en otro sitio. Los símbolos, las listas, los nombres eran logística. Alguien estaba preparando un evento. Mayo R. Llamé a la policía. Miguel sacó el teléfono. Mateo intentó detenernos, pero no se atrevió a cruzar la cruz. No por magia teatral, por significado real. Laura miró a Mateo y dijo: nos vamos, y desaparecieron por una puerta lateral que no habíamos visto en un corredor estrecho hacia otro edificio. Cuando la policía llegó, el sótano era escena de crisis. Jóvenes llorando, velas tiradas, líquido dejahumado, el libro cerrado sobre la mesa. Los agentes no entendían. Sofía se abrazó a mí y susurró a Néstor: no termina aquí. Yo miré la lista. Había nombres tachados y uno escrito al final en ceremonia: Domingo Ni, y junto a esa palabra un lugar, un teatro. Sí, un teatro. Cuando vi esa palabra sentí un golpe de indignación. El mal no solo quería ritual, quería escenario. Querían aplausos, luces, público. Querían convertir la profanación en espectáculo. Sofía me dijo que su hermana había sido reclutada por un grupo de experiencias artísticas inmersivas, eventos nocturnos, donde se prometía catarsis, liberación y renacimiento. Fuimos al teatro señalado. Era un espacio alternativo, moderno, con carteles de eventos experimentales. Allí estaba el símbolo en pequeño en la esquina de un afiche. A nadie lo notaría. Eso era lo monstruoso. Todo era discreto, elegante, urbano, como veneno en copa de cristal. El domingo llegamos temprano. La policía no podía actuar sin pruebas claras. Yo no podía esperar. Entré como espectador. Miguel también. Sofía entró temblando. El teatro se llenaba de jóvenes, parejas, curiosos. Nadie sospechaba. Nadie venía a adorar oscuridad. Venían a vivir una experiencia. Las luces se apagaron. Música ambiental. Laura apareció en el escenario con vestido negro. Sonrió. Bienvenidos, dijo. A su muerte simbólica, el público aplaudió. Mateo apareció detrás. Como maestro de ceremonia yo sentí náuseas. Era ritual disfrazado de arte. Laura comenzó con ejercicios de respiración. Luego, palabras: suelten la culpa, suelten la familia, suelten la fe impuesta. Cada frase era una cuchilla. Sofía buscaba con la mirada a su hermana. La encontró en primera fila, con ojos vacíos. En la tercera parte del evento, repartieron copas pequeñas a los asistentes. Yo no bebía. Miguel tampoco. Sofía temblaba. Laura dijo: ¡ay! Este es el pacto con su nueva vida. El público rió, nervioso, pero algunos bebieron, y entonces varios comenzaron a llorar sin saber por qué. Otros se reían de forma extraña. Era manipulación emocional. Y algo más. En un punto, Laura pidió que todos repitieran una frase en latín. Ahí supe, ya no era performance. Era invocación colectiva. Me levanté. Caminé hacia el escenario. La gente murmuró. Laura me vio y su sonrisa se congeló. Mateo dio un paso adelante, furioso. Yo levanté la cruz. El teatro quedó en silencio, como si alguien hubiera apagado el mundo.
Pronuncié el nombre, a Laura gritó: «¡Sáquenlo!». 2 hombres vinieron a sujetarme. No pudieron. No por fuerza sobrenatural. Por confusión, por miedo. Porque cuando alguien irrumpe en un ritual y lo nombra, la ilusión se rompe. Sofía corrió hacia su hermana y la abrazó. La hermana lloró como si despertara. El público empezó a gritar. Algunos huyeron, otros filmaban. Laura, furiosa, arrojó su copa al suelo. Esto era suyo. Gritó Ampero. Ya no en el teatro, estaba lleno de caos. Y en el caos, la red quedó expuesta. Mateo huyó por backstage. Laura desapareció. Y yo entendía, la misa clandestina había sido interrumpida. Pero la guerra acababa de declararse públicamente. La policía finalmente actuó. Hubo detenciones menores. No atraparon a Laura ni a Mateo. Eso me dejó un sabor amargo, porque la cabeza rara vez cae en la primera redada. Las redes oscuras se dispersan como humo. Sofía recuperó a su hermana. No completamente, pero la recuperó. La hermana repetía frases sin sentido, tenía pesadillas, temblaba al escuchar música del evento. El trauma era profundo. Yo recé por ella, y también recomendé ayuda profesional, porque el cuerpo y el alma necesitan cuidados distintos, pero complementarios. Miguel y yo volvimos a la parroquia exhaustos. Esa noche, mientras limpiaba la cruz, sentí un peso enorme en el pecho. Madrid me había mostrado el futuro en él. Mal moderno no se presenta como monstruo. Se presenta como cultura, como terapia, como arte, como liberación. Recibí un mensaje, esta vez desde un número con prefijo extranjero. Solo decían: «Padre, usted tiene público». Esa frase me revolvió el estómago. En público, como si todo fuera espectáculo, como si el altar fuera escenario. Comprendí que querían provocarme. Querían que yo hablara más, que yo reaccionara más, para usarnos como combustible. Sin embargo, mi deber no era callar por miedo. Mi deber era discernir. Lo que se había abierto en Madrid no podía cerrarse con un solo ritual. Era una batalla cultural y espiritual. Y esa batalla se libra en la mente de quienes buscan sentido. Revisé la lista recuperada del sótano. Había direcciones, había nombres de ciudades, entre ellos Barcelona. Y un detalle que me heló: la palabra puerto. El mal ama los puertos, porque los puertos son tránsito, entrada, salida, contrabando. Miguel me preguntó: ¿vamos a seguir? Lo miré. Vi el cansancio en su rostro, pero también vi la fe. Le dije: no elegimos esto por gusto, lo elegimos por amor. Y cuando digo amor, no hablo de emoción, hablo de responsabilidad ante personas que no saben que están siendo casadas. Sofía me llamó y dijo que su hermana recordaba un nombre, el curador, un título, un rol, alguien que no se expone, alguien que organiza. Y ahí sentí verdadero miedo. Cuando hay un curador, hay un sistema, y cuando hay sistema, hay expansión. Esa noche recé por Madrid, no por sus edificios, sino por sus jóvenes, por quienes buscan sentido y terminan comprando vacío, por quienes confunden libertad con ruptura, por quienes creen que destruir la fe es sanar. Y yo, como padre, supe que mi misión era más grande que expulsar demonios. Era enseñar a reconocer la mentira envuelta en belleza. Y así cierro el expediente de Madrid. Lo cierro con una advertencia a la oscuridad. Ya no se esconde en ruinas, se esconde en escenarios, en eventos, en promesas de renacimiento. Y el siguiente expediente nos lleva al puerto de Barcelona, donde las sombras no llegan por carretera, sino por mar. Madrid fue un espejo brutal. Me mostró que la oscuridad moderna entiende la psicología, entiende la estética, entiende el lenguaje de la época. No necesita gritar «soy demonio». Le basta con decir «soy libertad». Y así, muchos abren puertas creyendo que están sanando. Interrumpimos el ritual, rescatamos a una joven, expusimos parte de la red. Pero también quedó claro que esto es más grande que un grupo aislado. Hay organización, hay método, hay nombres y listas. Y mientras existan personas con hambre espiritual, habrá quien intente alimentarlas con veneno. Si este expediente te impactó,
Suscríbete, abriremos más archivos. Dale like, si quieres que esto se cuente con respeto y fuerza. Y comenta, desde qué país y ciudad estás viendo este episodio. Porque cuando el mal se vuelve público, la fe también debe volverse voz.